de este tema que se viene desglosando y que se viene tratando a esta hora de la mañana. Concejal Diego Cancino, muy buenos días para usted, bienvenido a la información del CIA. Buenos días, Carlos, al CIA, al Sistema Informativo de las Américas. Mil gracias por abrir los micrófonos. Muy preocupado por todo esto que está pasando y que se ha denunciado en los últimos días acá en la ciudad. Concejal, lo escuchamos a usted planteando precisamente su punto de vista al momento de la renuncia presentada y aceptada por la directora de la UAEPS, pero después de esto viene un cambio porque habla la alcaldesa mayor de Bogotá, habla muy firme, habla muy directo, viene ahora la dimisión también de la subdirectora de la UAEPS y las graves denuncias que de un lado se destacan pero del otro lado se desmienten. ¿Cambia la lectura? ¿Cuál es la lectura que le hace Diego Cancino precisamente a este tema de la UAEPS en Bogotá? Bueno, acá hay dos cosas. La primera es que hay una persona que se autoinculpa de haber entregado 1.500 millones de pesos, alrededor de 1.500 millones de pesos, para hacer transacciones corruptas o presuntamente corruptas frente al manejo de cementerios de esta ciudad. Yo creo que uno no se va a autoinculpar y que le abran a uno una denuncia y una investigación penal en la fiscalía gratuitamente, que no tiene nada que hacer o despacho, ¿sí? Entonces, eso hay que tomarlo muy, muy, muy seriamente. Y no hay que negarlo ni rechazarlo, sino dimensionar todo lo que está pasando, porque además el periodista de cambio, Iván Serrano, tiene evidencia de fotos, de videos y demás. Esa es la primera cosa. Y lo segundo es que ahí se sugiere que se desaparecía gente, se quemaba gente, se exhumaba gente, y que algunos de esos que quemaron eran desaparecidos del paro. Si esos desaparecidos del paro son los que además fueron, digamos, quemados de manera irregular, ilegal y terrorífica en esos cementerios, tenemos que investigarlo. Pero si hay una denuncia de este calibre, lo primero que hay que hacer es investigar, no negar, ver qué pasó y si pasó o no. Esa es la primera cosa. Y segundo, sí lo voy a decir con mucha sinceridad y tranquilidad, Carlos. En el paro sí hubo desaparecidos. Sí hubo desaparecidos. Oiga, otra voz, Entonces, otra voz, ¿ah? Espérenme un segundo, Carlos, perdónenme, porque esto es muy grave. Duván Barros fue desaparecido en una tanqueta el 5 de junio del 2021 al frente del Portal de las Américas en el marco de la protesta, y Duván no estaba, digamos, estaba protestando de manera pacífica. Y aún si no estuviera protestando de manera pacífica, que sí lo estaba haciendo Duván, no podían desaparecer. Lo desaparecieron en una tanqueta. Yo me había ido ese día media hora antes, pero todas las personas vieron cómo lo montaron en una tanqueta. El 7 de junio, la alcaldesa dijo que Duván Barros estaba muerto en medicina legal, que había amanecido muerto. Pero durante 20 días, Dolores, y eso lo pueden ver en los reportajes tan juiciosos que hizo La Vorágine, durante 20 días, Dolores, la mamá de Duván Barros, lo buscó por medicina legal y no apareció. ¿Por qué entonces se dice que amaneció muerto en medicina legal el 7 de junio? Si duraron más de 20 días, casi un mes que aparece, y cuando aparece no aparece muerto en medicina legal. Aparece muerto y asesinado con gestos de tortura en un caño, en un riachuelo atrás del Portal de las Américas. Eso no es desaparición. Y la alcaldesa conscientemente el 7 de junio del 2021 dice que está en medicina legal. Falso. Está desaparecido. Los dos reportajes de La Vorágine son elocuentes. Los twitters que nosotros mandamos muestran esa evidencia. Y producto de eso, Carlos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene a Bogotá. Y en el informe del 2021, no del 2020 del 9 de septiembre, sino al que estamos haciendo referencia, porque tenemos que hablar claramente. En el informe, en la relatoría independiente del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice tres cosas. Nos preocupan las cifras incoherentes y contradictorias frente a desaparecidos. Tiene que haber coherencia porque hay muchos datos que no coordinan. Segundo, tenemos que investigar a fondo si aquí hubo desaparecidos o no y si esa práctica fue sistemática. No lo digo yo, tengo la evidencia. En mis trinos está los numerales, el 116 y el 111 de la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y a su vez la Fiscalía hasta hace un año tenía, bajo mecanismos de búsqueda urgente,
activos esos mecanismos de búsqueda. ¿Qué es ese mecanismo? Es el mecanismo que permite empezar una investigación para personas en situación de desaparición forzada. Entonces, acá hay unas alertas que nos ponemos muy graves. A mí me preocupa que la alcaldesa salga con semejante vehemencia a decir aquí no hubo un desaparecido. Y Duván Barros, que fue, perdónenme. Y entonces salen por todos los medios de comunicación, mis compañeros concejales, digamos, plegados a la administración, Luis Ernesto Gómez, Felipe Jiménez, Claudia López, Angélica Lozano, a decir que entonces ahora el politiquero y corrupto soy yo. Hágame el favor, hágame el favor. Yo fui el que empezó a dar 1.500 millones de pesos en una empresa distrital, en un cementerio distrital donde desaparecían gente, donde exhumaban y donde tenemos que investigar qué pasó con los desaparecidos. Nosotros no sabemos qué pasó con Duván Barros. Concejal, y además, concejal. perdóneme, Carlos, otra cosa. A mí me han negado información sistemáticamente. Yo he pedido desde el 28 de abril hasta el 20 de junio las cámaras que estaban afuera del Portal de las Américas y adentro del Portal de las Américas. He pedido qué pasó el 9 de septiembre del 2020 en Verbenal, porque lo que nos dicen es que se montó un muchacho en una camioneta blanca. Y una vez yo denuncié eso, los testigos que me dijeron eso, del 9 de septiembre cuando hubo la masacre, tuvieron que irse de la ciudad. Y esa cámara estaba al lado de la casa de esa gente. Esa cámara no aparece, esos videos no aparecen, como tampoco aparecen los videos del portal de Suba, ni del Portal de las Américas en el marco del paro. Nos van a decir que no hubo torturas y que no desaparecieron gente por horas en el Portal de las Américas, cuando un funcionario de Luis Ernesto Gómez de Derechos Humanos denunció con evidencia, y ustedes lo saben, ustedes lo hicieron porque ustedes son admirables en el sistema informativo de las Américas, con pantallazos de WhatsApp, está pasando esto y esto y esto y esto, no hicieron nada el 29 de abril del 2020. Entonces, aquí quien debe explicaciones son otras personas. Pues concejal, nos pone usted definitivamente frente a este importante tema y entonces para usted sí hubo desaparecidos, usted dice que el medio de comunicación y que se contaría con las pruebas frente a este importante tema. Está José Luis Ramírez Morales, Patricia Hernández. Patricia, adelante. Concejal, muy buenos días. Sin duda no hay que desconocer lo que realmente pasó en el marco de las protestas, tanto en 2020 como en 2021, incluso antes y después, en lo que fue la violencia policial, en lo que fueron las desapariciones de jóvenes, en las lesiones también que hubo contra los policías y demás. Pero quiero contrastarle esa información que usted dice, porque si bien hablamos del caso de Duván, que fue un chico que estuvo desaparecido y luego apareció muerto, no tiene que ver con la denuncia o el señalamiento que está haciendo este contratista o excontratista de la OAS sobre la utilización de los hornos crematorios para desaparecer personas. Realmente Duván terminó apareciendo el 5 de junio de 2021 en inmediaciones de un río en la localidad de Kennedy. Precisamente me acudo al medio de comunicación que usted señala, que fue el que hizo el cubrimiento, Vorágine.co, y él hace un especial grande diciendo: el desgarrador adiós a Duván, el joven desaparecido en el Portal de las Américas. Dice Duván Felipe, y muestran una foto del sepelio con su familia. Duván Felipe Barros Gómez había desaparecido el 5 de junio, su cuerpo sin vida fue hallado en inmediaciones de un río en la localidad de Kennedy. Este reportaje de Vorágine.co es del 19 de julio de 2021. Aseguran el desgarrador adiós a Duván, el joven desaparecido en Portal Américas, pero sin duda el medio de comunicación asegura que el cuerpo apareció. Muestran varias fotos de sus familiares en el sepelio. Dolores Barros, la madre de Duván, le cuenta a la Vorágine toda la odisea que tuvo que vivir buscando a su hijo, y el desenlace no pudo ser más doloroso que hallar su cuerpo. Entonces sí apareció finalmente Duván. Acudo, perdóneme concejal, precisamente para que su respuesta sea amplia en este tema, a unos documentos que también nos suministra la Alcaldía de Bogotá frente a lo que fue la relatoría para el esclarecimiento del 9 de septiembre, hablando en ese momento aparte de los desaparecidos, en informe de relatoría en la página 121 específicamente, dice así, que fue un documento, como lo decíamos hace un momento con mis compañeros, avalado por las víctimas y quienes se declararon en ese momento como víctimas
víctimas del paro nacional, dice: el 29 de septiembre de 2020 la Personería de Bogotá alertó sobre la desaparición de 4 personas en el contexto de las manifestaciones del 9 de septiembre. Conforme a lo señalado en medios, la Personería recibió un reporte inicial de 43 personas desaparecidas, habiendo dado noticia a la Fiscalía para la activación del mecanismo de búsqueda urgente, ubicándose a 39 de ellas, la mayoría de las cuales se encontraban detenidas y o judicializadas por hechos de vandalismo. Mediante comunicado posterior del 29 de septiembre, la Fiscalía señala que había logrado la identificación y la ubicación de todas las personas que la Personería registró como desaparecidas, señalando contar con las actas de supervivencia respectivamente y debidamente firmadas. La identidad de las últimas 10 personas en encontrar fue publicada en medios a saber, y también nos suministran un comunicado de la Fiscalía General de la Nación donde asegura que en un marco de 335 personas que han sido localizadas en el marco de las protestas por el paro nacional, que previamente habían sido denunciadas como desaparecidas, solo se tenía 4 denuncias por presunta desaparición forzada y no son en Bogotá. Dice: se relacionan con el 4 de mayo en Zaragoza, Antioquia, el 18 en Caldas. No, ahí termino, concejal. Solamente le hacía referencia a el medio de comunicación. No, son 3 cosas, concejal. La primera, el medio de comunicación sobre Duván. La segunda, el informe de la relatoría que dice que todas las personas desaparecidas aparecieron. Y el tercero, la Fiscalía que dice que las 4 desaparecidas son fuera de Bogotá. Listo, mil gracias. Es que se me va la paloma con tanta cosa, entonces, pero voy a tratar de puntualizar después de la pregunta, que es muy pertinente y le agradezco porque ayuda a aclarar. Yo nunca he afirmado que las desapariciones que hubo en el marco del paro nacional, y que hay que investigar si hubo o no, pero al menos una sí hubo, al menos 2 además, al menos 2 evidenciadas, tengan que ver con las denuncias que hace Campo, ¿sí? Porque claramente, pues, Duván amaneció en un riachuelo y no en medicina legal. ¿Estuvo en medicina legal o no? ¿Y cuál fue el proceso? Pero lo que yo he dicho son 2 cosas acá. Lo primero, el titular de ayer en todos los medios de comunicación de la alcaldesa Claudia López fue: acá no hubo desaparecidos. Acá no hubo desaparecidos. Independientemente de la denuncia que hizo Cambio, el titular de Claudia López es: no hubo desaparecidos. Eso no es cierto. Tristemente tengo que refutarlo, porque Duván es un caso de desaparición en esta ciudad. Pues pucha, se me fue el nombre, ya les digo el nombre, ya me acuerdo el nombre. Diego Luna, en Facebook Live, eso lo pueden ver porque nosotros lo denunciamos también con Susana. Estaba en el puente del Portal de las Américas. Le hacen una detención arbitraria. Nosotros no sabemos de él durante 5 horas. Eso es una desaparición en sentido estricto según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y según el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Y hay evidencia en Facebook Live. Después ese muchacho salió absolutamente ensangrentado. Eso fue el 2 de mayo del 2021. Entonces, cuando la alcaldesa afirma no hay desapariciones, tengo al menos 2 casos con evidencia empírica de que sí hubo desapariciones. Eso es decir, mentiras. Y cuando uno es del Partido Verde, lo más importante, y ha sido elegido en gran parte como yo por Antanas Mocus, la comunicación es sagrada. Uno no puede mentirle a la gente de esa manera. Entonces acá ha habido titulares donde dicen no hubo desaparecidos. Eso es falso. Y lo segundo, lo que yo he dicho, y fue como empecé esta entrevista, y lo he dicho en todos los medios de comunicación, es: no sé, porque no lo puedo evidenciar, si algunos desaparecidos, si hubo más desaparecidos en el paro, en el marco del paro del 2021, terminaron en estos cementerios. Eso no lo puedo decir yo, pero tampoco lo puede decir la alcaldesa. Tiene que haber investigaciones, y uno no puede mandar a callar esa investigación. Ese es mi segundo punto. Es decir, el nexo causal entre Duván y los cementerios yo nunca lo he entablado. Pero lo que no podemos negar es que Duván no haya sido desaparecido, porque eso es absolutamente doloroso para la madre. Ustedes vieron la entrevista de ayer en la noche de Dolores, la mamá de Duván. Pues esa señora está absolutamente indignada. Eso es absolutamente inmoral lo que pasó. Segundo, que también quiero, digamos, aclarar sobre ese punto.
Yo comparto y leí profundamente el informe de la Relatoría Independiente del 9 de septiembre, entre otras porque la mayoría de denuncias las hice yo. Entonces, los casos del 2021 los tengo del 2020, del 9 de septiembre del 2020 los tengo muy claros, y afortunadamente tú haces referencia, y me parece muy importante que lo hagas, al informe de la masacre del 9 de septiembre del 2020, donde se dice que no hubo un solo desaparecido y que ya todos aparecieron. Que hubo desaparecidos, pero que ya todos aparecieron. Perfecto. Es que nosotros no estamos hablando del 9 de septiembre, perdón, que fue dolorosísimo. Nosotros estamos hablando del 2021 y del informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros le pedimos que viniera frente a ese informe del 2021, donde en mi Twitter y donde ya mismo les puedo mandar 4 pantallazos donde muestran preocupación por las desapariciones, por la incoherencia de las cifras y donde piden una investigación sistemática al respecto. Y el tercer punto, perdóname, se me olvidó, qué vergüenza. El tercer punto sí es del 2021, que es el comunicado de la Fiscalía General de la Nación, Ya, que dice que de todas las desapariciones solo 4 quedan pendientes y son fuera de la ciudad. Tienes toda la razón. Entonces, ese informe que termina siendo en 2022 un informe que se publica, una denuncia, una publicación, un comunicado que publica la Fiscalía en un medio impreso, que no sé si puedo mencionar acá porque me imagino que puede ser competencia, y es: hay un mecanismo de búsqueda urgente donde hay activas 27 personas. Esas 27 personas son de Bogotá, no necesariamente, y tienes toda la razón. En eso tienes toda la razón. Nosotros, ¿qué vamos a hacer hoy mismo? Vamos a preguntarle a la Fiscalía, bajo esa búsqueda de mecanismo urgente, ese mecanismo de búsqueda urgente, cuántas investigaciones están activas y que las desagregue por ciudades, porque esa información aún no la tenemos. Ahora, también hay que decirte una cosa, se me olvidó tu nombre, perdóname. Con Patricia, está en este momento con Patricia, concejal. Patricia. Listo, Patricia. Ahora, ojalá esa búsqueda de mecanismo urgente no esté activa, ojalá, pero que no haya estado activa no quiere decir que no haya habido desapariciones en el paro, que fue la afirmación de la alcaldesa Claudia López. Tú no le puedes negar, tú no puedes revictimizar la mamá de un muchacho de esa manera, a sus amigos, a sus compañeros. Eso es no reconocer el dolor del otro, ¿sí? Y aquí lo que ha pasado, que es muy raro, perdónenme, es que acá hay denuncias fuertes de corrupción, acá hay una investigación que hay que abrir, y qué tal que Claudia López, cuando hubiera investigado lo de la parapolítica, le hubiera hecho caso a Álvaro Uribe Vélez cuando negó todo lo que había visto, y que afortunadamente el hoy ministro de Defensa, que hay que salir a defenderlo con toda, porque lo que están haciendo en Guatemala es infame, pues cuando fue magistrado auxiliar, logró judicializar a todas estas personas que eran pillas y que habían cometido masacres. Pero lo que pidió Claudia López fue: investiguen este caso que yo hago y investíguenlo judicialmente. Pues es lo que hay que hacer. Nosotros no podemos decir que no pasó. Nosotros lo que tenemos que hacer como líderes y lideresas políticas es investiguen. Y yo nunca he dicho que esos casos de desaparición terminaron en el cementerio, eso no lo puedo decir yo, lo tiene que decir la Fiscalía. Pero lo que yo sí he dicho es que el caso de Duván le hice seguimiento, porque estaba yo en contacto directo con los periodistas y con los chicos que están en el Portal de las Américas. Yo conocí a Duván, carajo. Horas antes lo había visto. Diego Luna, los casos de torturas que nosotros denunciamos con Susana. Y voy a decirlo acá en el CIA. Yo tengo videos de casos de muchachos que fueron desaparecidos. ¿Por qué no los ha publicado? Pues, alcancía. Hay pruebas entonces, las tiene usted en su mano, concejal. Claro, pero no las puedo publicar, Carlitos. ¿Por qué? Porque esa gente me pidió no publicarlas, porque o si no los matan. Y entonces ahí yo tengo que ser responsable con la fuente, porque si no, no voy a poner en juego a los chicos. Pero ¿hay denuncias de eso ante la Fiscalía oficialmente, concejal? No, mira, no hay denuncias de dos cosas: de casos de desaparición y de casos de violencia sexual que tuvimos con Susana Muhammad. O sea, que recibimos con Susana, se me eriza el pelo, que recibimos con Susana Muhammad en el marco del paro a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana durante varios días. Las chicas y los chicos nos dijeron: miren, nosotros los acompañamos
con organizaciones de derechos humanos, con la Secretaría de la Mujer, para que además hicieran la denuncia. Pero tú no puedes obligar a alguien a hacer la denuncia porque les da mucho miedo, no confían en la fiscalía. Y claro que es un problema y ustedes tienen toda la razón y que critiquen eso es cierto, pero cuando tú estás allá en territorio, cuando tú vives en el, no importa dónde vives, pues ahí es muy grave. ¿Mm? Pues y créame los casos de tortura en el Portal de las Américas del 29 de abril, Luis Ernesto Gómez y Claudia López lo sabían. Sabían que habían metido a esos muchachos durante horas. Eso es desaparición. ¿Y por qué lo sabían? Porque nosotros reportamos los pantallazos públicamente. Ustedes pueden entrar ya a Google. Diego Cancino Susana Muhammad denuncian torturas en Transmilenio. Ahí están. Concejal, ¿y por qué no hacer esas denuncias a nivel internacional, ante las comisiones internacionales de derechos humanos, si no hay confianza y garantías en la justicia? Bien. Fue exactamente lo que entendiste muy bien, Patricia. Gracias por la pregunta. Fue la razón fundamental por la que nosotros pedimos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en principio nosotros la pedimos vinculante, pero la Comisión nos dijo que no podía hacerla. La razón fundamental era para que se investigara, pero sobre todo, tienes toda la razón, para brindarle confianza a las víctimas que se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lograran avanzar en este proceso. Pero ahí hubo dos problemas. Uno, para que internacionalmente puedan intervenir, nacionalmente hay que agotar todas las instancias. Y segundo, la comisión vino como investigadora. Claro, concejal, permítame un segundito, continúo con el concejal Diego Cancino a esta hora, que está en diálogo con el CIA, Sistema Informativo Auténtica, a esta hora aquí desde la Gobernación de Cundinamarca. Un segundito, concejal, y ya regreso con usted. Voy a saludar al presidente de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, el doctor Juan Carlos Coy, que nos atiende a esta hora, porque hoy, precisamente en el Salón de Gobernadores, se va a adelantar una gran reunión y es precisamente la presentación oficial de esta mesa directiva. Presidente, muy buenos días, bienvenido al CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Mire, un excelente día y la verdad saludar aquí a este medio tan importante. Bueno, y estamos prestos acá para contarles que el gobernador de Cundinamarca nos ha convocado urgentemente a unas sesiones extraordinarias de 44 días para adelantar 9 proyectos de ordenanza que le van a dar vida a la economía, al deporte, al medio ambiente y sobre todo a lo que corresponde a las rentas del departamento de Cundinamarca. La mesa directiva, ¿conformada de qué manera y qué se presenta hoy precisamente al departamento de Cundinamarca, diputado? Está conformada por el doctor José Rueda, el segundo vicepresidente, y el doctor Fabián en la segunda vicepresidencia. Pues, presidente, lo dejamos porque acaba usted de llegar a este recinto precisamente para atender a los medios de comunicación y esta rueda de prensa. Gracias por estar en el Sistema Informativo Auténtica. A ustedes, la verdad que muy complacido y siempre estamos prestos aquí a transmitir lo que el departamento de Cundinamarca hoy genera desarrollo del plan de desarrollo y el presupuesto departamental. Juan Carlos Coy es el presidente de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca que llega en este momento precisamente aquí al Salón Gobernadores. Me disculpa usted, concejal Diego Cancino, que estamos en uno de los temas más álgidos, más importantes precisamente en la información de la capital de la República y muy delicadas las denuncias porque pensaría este servidor Carlos Hernández, ayer decíamos, escabroso lo que se ha develado precisamente a través de un medio de comunicación como Cambio. Después, con la afirmación de la alcaldesa, uno dice, bueno, ¿qué tan grave fue la situación? Y hoy usted nos dice, no, esto se sigue complicando precisamente porque tengo evidencias y sé y conozco que sí hubo irregularidades bastante graves precisamente frente a esta situación, concejal Diego Cancino. Ya continúo con usted, voy a saludar rápidamente al señor vicepresidente de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, a esta hora en el CIA, el hombre de Zipaquirá. Pues, doctor Fabián, muy buenos días, bienvenido al CIA. Un placer saludarlos, un gusto en poder estar aquí en este medio y saludar de manera especial a los oyentes y al concejal Cancino. Concejal Cancino, que está el hombre ahí, pero listo y dispuesto porque ha colocado el dedo en la llaga en un tema muy delicado en la capital de la República. Bueno, vicepresidente, Zipaquirá presente en la Asamblea del Departamento de Cundinamarca y en esta mesa directiva para este 2023. Año decisivo porque es un año político, un año que trae mucho de largo como de ancho. ¿Qué viene para el vicepresidente y la vicepresidencia de la Duma departamental? No, lo que viene es un trabajo con responsabilidad aquí en el departamento de Cundinamarca, por supuesto adelantando todas las sesiones de control político frente a la exigencia siempre a los secretarios de las diferentes dependencias de nuestra gobernación para dar estricto cumplimiento a nuestro plan de desarrollo.
Por supuesto, también trabajar de cerca en las zonas rurales y escuchar a las comunidades, atender los requerimientos por parte de algunas comunidades que se ven preocupadas, por supuesto, por algunas situaciones. Hoy estamos enfrentando una situación muy difícil en Río Negro por parte, pues, en la infraestructura vial. Allí ya se ha adjudicado un contrato para la recuperación de esta vía y atender cada uno de los sectores y en las provincias de Cundinamarca para acertar de la mejor manera en nuestras decisiones sobre los proyectos de ordenanza y sobre las decisiones que se toman aquí en el gobierno departamental. Fabián Mauricio Rojas es el honorable diputado. ¿Mucho amor por Zipaquirá? Por supuesto, mi ciudad natal y por supuesto aquí siempre dejando en alto el nombre de Zipaquirá, de la Sabana y de nuestra querida Cundinamarca. Vicepresidente, muchas gracias y bienvenido, de verdad, a este año 2023 a los micrófonos del cielo. Vamos a estar incomodando y molestando a la de Cundinamarca. Bueno, con mucho gusto siempre atenderlos a ustedes y a todos los cundinamarqueses. Muy amable. Es el vicepresidente de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, hoy que hacen presencia aquí en el Salón de Gobernadores frente a lo que es la presencia de esta nueva mesa directiva año 2023. Concejal Diego Cancino, entonces, ¿qué viene? ¿Qué se espera? ¿Qué piensa usted que pueda salir frente a este importante tema? ¿Y tendremos respuesta a tantos interrogantes? A ver, tengo al concejal Diego Cancino ahí. A ver si me habilita su micrófono. No, creo que hemos perdido comunicación con... Ah, no, ya lo tengo ahí. Concejal Diego Cancino, le pregunto. Pero, Carlitos, en vez de activar la cámara, mi relación con la tecnología... No, tranquilo. Concejal, frente a Carlos Hernández, don Carlos. Sí, dígame. Ha llegado don Carlos Moya también por aquí, nuestro periodista de Cundinamarca. No, dígame, José Luis, entonces. José Luis, adelante. Sí, yo considero que con estas declaraciones que hace en el CIA el señor concejal de Bogotá, es más que requisito, prueba para que lo llame la fiscalía y le diga y le pida que tiene que entregar las pruebas. Yo creo que este documento de esta entrevista, la fiscalía es una plataforma, digamos, es una medida para poderlo llamar y que él dé estas declaraciones ante las autoridades, ante la fiscalía. Con esta entrevista se le da pie para que el señor fiscal pueda llamar al concejal y decirle que por favor, ¿qué sabe? ¿Hasta dónde sabe? Antes de que se vea el jueves con la alcaldesa, ¿hasta dónde sabe él? ¿Qué sabe él? Y se le obliga a entregar las pruebas que él tiene en su poder. Se le llame. Yo creo que esta entrevista Carlitos, es muy una cosa, porque le da el pie para que la fiscalía lo pueda citar, llamar e interrogar. También, José Luis, está a discrecionalidad de los familiares. Exacto, pero Patricia, mira, vénganles a aclarar una cosa que me parece fundamental. Lo primero es que la petición que hace Carlos frente a la reunión que va a tener la alcaldesa con el fiscal el jueves, me parece clave recordar que nosotros ya hemos hecho eso y recordarle al fiscal, sobre todo al fiscal del seccional Bogotá, que se ha ganado todos estos premios porque ha sido una persona en alguna medida muy diligente en la operación de la justicia, parece. Pero ¿qué pasa, Carlos? Nosotros somos unos concejales que no solo hacemos control político, sino que mi tarea también es hacer seguimiento desde el acompañamiento de derechos humanos y también el acompañamiento jurídico y las denuncias. Los primeros que hicimos denuncias penales al respecto en el marco del paro nacional, hay que decirlo, fuimos Susana Muhammad y yo, hoy ministra de Medio Ambiente. Todas las denuncias las hicimos Susana y yo, todas, conjuntamente y por separado, porque había denuncias que tenía Susana, otras que tenía yo y otras que teníamos los dos. Pero también le dijimos, creo que fue al CTI, pero esa información sí se las tengo que confirmar, pero creo que fue al CTI, le dijimos, mire, hay unos casos donde nosotros sabemos que pasó esto, pero no podemos dar los nombres porque es un derecho a la víctima no querer denunciar porque su vida está en juego. Y nosotros no vamos a poner en juego la vida de las víctimas y no podemos, digamos, hablar en nombre de ellas, porque eso es un irrespeto profundo y eso jurídicamente se puede hacer. Pero todas las denuncias, todas, están en la fiscalía. Susana y yo hemos ido alrededor de 6 veces a Palo Quemado a rendir indagatoria, o digamos, a rendir indagatoria no, a dar información. Eso tiene un término técnico jurídico que debería recordar. Versión libre. Eso, gracias, mil gracias. Y lo que usted sí me hace caer en cuenta, que es brillante, Carlos,
es que hay que decirle a la alcaldesa y al fiscal que tengan en cuenta las denuncias que hicimos nosotros con Susana Muhammad, que tengan en cuenta las denuncias que no solo las hicimos nosotros, debo decir, sino también lazos de identidad, el CAJAR, la Comisión Colombiana de Juristas, bueno, Red Jus, una cantidad de organizaciones, la Comisión Intereclesial, todo lo que pasó frente al calor de la olla en el Portal de las Américas y también atrás en el Parque El Mundo. Es que nosotros también tenemos que ver, y además usted me hace caer en cuenta, gracias Carlos, de todo lo que pasó en el Parque El Mundo que nosotros también denunciamos. Parque que queda a 10 metros, vaya coincidencia que apareció Dubán. Y estos muchachos ambientalistas, muchos, lo que hicieron fue desaparecerlos, cascarles, pero de una manera dramática, dramática. Los funcionarios de derechos humanos me llamaron una noche, desesperados, los funcionarios de la alcaldía, diciéndome, Cancino, venga ya, por favor. Eran las 7 de la noche de una tarde. Yo salí pitado, pues llegué tarde, ya las tanquetas se habían llevado a los muchachos. Pero todo esto está denunciado en la fiscalía. Lo que cuando no hemos dado nombres es porque no tengamos el testimonio, sino porque el testimonio nos dijo, no lo voy a hacer. Imagínense si usted lo llaman y le dicen, no, pues tengo miedo, pues usted no puede hacer eso. Pero todo está en la fiscalía, Carlos. Concejal, importante lo que usted señala, también en referencia al Parque El Mundo, porque recordemos que también en el marco de esas desapariciones y violencia policial también está la contraparte. Y el Parque El Mundo también salió relacionado y sus alrededores frente a lo que sucedió con las torturas que encabezó alias 19, de unos ciudadanos también ahí, sobre lo que pasó también en el Portal Américas, adyacente en esa vía de la ciudad de Cali, donde se cruza un cable y termina decapitado un ingeniero, un joven ingeniero también vecino de esa localidad, y que lamentablemente pues por supuesto fallece. Y preocupante, y me resulta que sí es un asunto que usted como concejal debería hacer un llamado importante, y es ver qué sucede con las imágenes de esas cámaras de seguridad de los 3 portales, Usme, Américas y Suba, porque tanto para ustedes como víctimas de los jóvenes que manifestaron, como para las víctimas de los ciudadanos que resultaron afectados por las protestas, es de vital importancia el hecho de que hasta el momento no se tenga tampoco noticia ni certeza de quiénes fueron los que instalaron el cable que por lo menos que en ese caso decapitaron a este joven motociclista que resultó muerto. Pues no hay pruebas para ninguna de las partes. ¿Qué sucedió con esas imágenes? Patricia, tu reflexión es absolutamente pertinente. Lo que nosotros tenemos que pedir como ciudadanía y como líderes y lideresas políticas es que se investigue y se aclare toda situación. La situación de violaciones de derechos humanos que hubo por parte probablemente de gente infiltrada en la protesta que maltrató a la gente, pero que no solo maltrató, sino que maltrató a policías, generó todos estos daños, en algunos casos trataron de incendiar. Eso es absolutamente infame. Y el caso del cable es extremo y tenemos que saber qué pasó. Pero es lo que tú dices, de lado y lado. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se investigue. A mí lo que me preocupa de la actitud de la alcaldesa es que sale de manera vehemente a negar un hecho que hubo claramente y nunca dice, pido a la Fiscalía y a las entidades pertinentes del Estado a investigar este tipo de situaciones. Pero más aún nosotros. Es que nosotros no somos un partido tradicional. A nosotros nos crió Antanas Mocus. Imagínense Antanas en el Nogal diciendo, no, esto es un humo. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Pero, Patricia, me han negado esas cámaras 4 veces. Con Susana, después de que hicimos la denuncia de la tortura en el Portal de las Américas, volvimos a pedir tanto la cámara en el cuartico, porque esa cámara tiene ese cuartico tiene una cámara, como la cámara que da para afuera cuando uno va llegando al Portal de las Américas. Hay 2 cámaras en la entrada. ¿Por qué no funcionan? Qué casualidad. Y además tú tienes toda la razón, Patricia. Ahí vamos a poder saber qué pasó con la cuerda que asesinó de manera dramática a este ingeniero, y qué pasó con las torturas, y qué pasó con las desapariciones, o qué pasó con Dubái. Si el sistema informativo de las Américas ayuda a presionar y a sumarse a ese derecho de petición, sería fantástico.
Así lo haremos, concejal. Pues, concejal Diego Cancino, de verdad agradecerle esta mañana este extenso tiempo, pero creo que muy valioso para poder seguir dilucidando sobre uno de los temas más delicados. ¿Qué pasó al interior del UAS? ¿Qué hay de cierto? ¿Cuáles son las denuncias reales? ¿Cuáles no son? ¿Quién tiene la razón? ¿La alcaldesa mayor de Bogotá? ¿Quién tiene la razón? Las personas que denuncian. Concejal Diego Cancino, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Un fuerte abrazo a la distancia y la tendencia que dio el señor José Luis Ramírez, creo que la tomó usted muy en cuenta a esta hora de la mañana. Concejal, un abrazo fuerte y gracias por atendernos. Mil gracias, un abrazo enorme. Ahí estaba entonces uno de los temas importantes, precisamente como lo es este tema de la UAS, las denuncias y todo lo que se ha venido suscitando en este día aquí en la capital de la República. A esta hora, mi querido José Luis y compañeros, desde la Gobernación de Cundinamarca, el Salón de Gobernadores, estamos ya a puertas de lo que va a ser la presentación oficial de la mesa directiva en cabeza del diputado Juan Carlos Coy, y está el hombre que sabe de las noticias de Cundinamarca, Carlos Moya, en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, y agradeciendo la invitación como siempre. Estamos prestos aquí atendiendo esta invitación del doctor Juan Carlos Coy, quien ayer presidió el arranque de las sesiones extraordinarias en compañía del señor gobernador de Cundinamarca. Estuvieron todos los diputados y unas 10, 12 personas asistieron